Mi ciudad natal está perdida. Capítulo 1. Escrito por Bert Wam. He pasado la última hora buscando en Google el nombre de mi ciudad natal. No hay nada. Todas las escuelas locales, todos los restaurantes locales han desaparecido. Hasta mis redes sociales están desordenadas. No puedo encontrar a ninguno de mis amigos en línea. No puedo encontrar a nadie. De hecho, estoy un poco asustado por eso. ¿Alguien ha experimentado algo como esto antes? ¿No me crees? Inténtalo tú mismo. Ciudad secundaria de Fullerton, desaparecido. Pequeño Fullerton, desaparecido. Escuela primaria de Fullerton, desaparecida. Universidad de la ciudad de Fullerton, tampoco aparece. Ese maldito preescolar detrás de la tienda de llantas y al lado de ese McDonald's al que mi mamá nos llevó cuando éramos niños. ¿Entiendes la idea? Todo se ha ido. Miles de personas, docenas de lugares. No puedo encontrar información para nadie. Es como si hubiéramos desaparecido. Ni siquiera puedo comunicarme con la policía. Y ojalá ese fuera el único problema. Mi familia y yo nos despertamos esta mañana con un apagón total. Todas las casas de la cuadra se quedaron sin electricidad. Eso tiende a suceder aquí en el valle, tan a menudo que mi hermano mayor Mark manipuló su computadora para obtener una conexión vía satélite. Los dos estamos agazapados junto al generador, tratando desesperadamente de controlar las últimas horas. Mis padres están entrando en pánico. No dirán nada, no dirán por qué, pero tenemos nuestras sospechas. Vi algo en el bosque anoche. Justo antes de que se cortara la luz, cuando todavía estaba oscuro afuera, Mar me despertó y me acercó a la ventana junto a su cama. Señaló frenéticamente a los árboles detrás de nuestra casa. Estaba lloviendo. La niebla dificultó que mis ojos se adaptaran, pero después de un momento, algo grande. Solo estamos de acuerdo en que era algo grande. Se lanzó hacia el porche trasero del vecino. Una rama gruesa cayó a su paso. Entonces alguien gritó. Mis padres entraron corriendo a la habitación justo en ese momento. Supongo que escucharon la conmoción y se asustaron. Mamá nos hizo señas para que nos alejáramos de la ventana. Me rendí inmediato porque mis padres pueden dar miedo cuando no los escuchamos. Pero Mark se quedó allí un poco más. No vi lo que él vio. Mark susurró que vio a alguien corriendo. Dijo que parecía que estaban huyendo de algo. Mi padre apagó las luces, lo cual encontré muy extraño, y empujó a mi hermano a un lado. Miró por la ventana en silencio, y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, concluyó que no había nada allí, solo viento en los árboles. Luego se fue la luz. Mis padres han estado actuando muy raro desde entonces. Durante el día, mi mamá trató de mantenernos en la cocina. Preparó el desayuno, el almuerzo y la cena sobre la chimenea. Incluso organizó un juego de mesa por la tarde y jugamos durante un par de horas. No dejaba de preguntar sobre las tareas escolares, el fútbol, el béisbol o cualquier otra cosa, menos la extraña situación en la que nos encontrábamos. Tratamos de cambiar de tema, tratamos de preguntarle qué estaba pasando afuera, pero no sirvió de nada. Ella ignoró nuestras preguntas. Mi padre tenía una mirada salvaje en sus ojos. Mark y yo no podemos recordar nada parecido. Siguió corriendo para revisar la ventana cada pocos minutos. Luego se sentaba a revisar su celular. De vuelta iba a la ventana. Luego de vuelta a su teléfono, como un reloj. Cada rotación lo dejaba más agitado que el anterior. El cable no funcionó. Internet había sido irregular. Realmente no había nada que hacer más que leer un libro o jugar un juego. Mar pidió salir a caminar antes de la cena. Pensé que mamá podría sacarse la sien de la frente. Nadie sale a la calle, espetó. Podría haber cables vivos en el suelo. Mark resopló. Cuida tu actitud, dijo ella, y mantén las ventanas cerradas. Le pregunté por qué, y ella solo me miró fijamente, con esos ojos mortalmente temerosos que me hicieron sentir realmente incómodo. Parecía que quería decirme algo, pero mi padre respondió en su lugar. Ni siquiera me di cuenta
de que estaba escuchando. Nadie sale a la calle. Volví a mi libro sin discutir. Encontré una de las antiguas colecciones de Stephen King de mi mamá y me topé con una historia sobre ratas en un sótano más grande que un hombre. El tiempo pasó un poco más rápido mientras leía. Las paredes de mi casa comenzaron a evaporarse. No pasó mucho tiempo antes de que mi imaginación desapareciera por la escalera de la historia, sumergiéndome más en la oscuridad con cada paso, escuchando cosas indecibles que se movían peligrosamente a mi alrededor a través de la oscuridad. Alguien llamó a la puerta alrededor de las 10 de la noche. Después de un día entero de aburrimiento sin fin, pensé que esto podría ser la salvación. Gracias, carajo. Tal vez un trabajador de mantenimiento, tal vez un vecino, tal vez mi amigo de la cuadra, finalmente convenció a su madre de atravesar el campo minado de cables eléctricos imaginarios. Me levanté de mi silla para abrir la puerta, pero mi padre corrió a través de la habitación para bloquearme. Creo que nunca lo había visto correr antes. Puso su mano sobre mi boca e intenté protestar. Me apretó el brazo. No parecía enojado, más bien parecía asustado. Sus ojos estaban en llamas. Afuera se hizo un silencio, como si alguien estuviera escuchando. Un dedo sobre sus labios me dijo que cerrara la puta boca. Miré a mi mamá y la vi haciendo lo mismo con mi hermano. Parecía que quería llorar. Se reanudaron los golpes. El ritmo era agradable al principio. El típico tac-tac formal pero amistoso. Luego una pausa. Luego nuevamente los golpes. Estaba confundido. ¿Por qué estaban asustados? ¿Por qué llamaría a un ladrón? Pensé que podría ser alguien que pudiera decirnos lo que estaba pasando y me molestó que mis padres estuvieran paranoicos. Así que tuve la idea de intentar decir algo de todos modos. No fue mi mejor pensamiento. Mi padre me agarró por el cuello y me empujó contra la pared. Su palma sudorosa se deslizó contra mi boca. Se llevó un dedo a los labios y lo mantuvo allí. Luego comenzaron los golpes más rápidos, más rápidos. Una cantidad de golpes contra la puerta impresionante y no paraban. Mi hermano gemía en la esquina. Las bisagras de la puerta gemieron por la presión de los golpes. Mi padre metió la mano en su bolsillo con la que antes estaba alrededor de mi cuello. Sabía que tenía un cuchillo ahí. Tan pronto como comenzó, los golpes se detuvieron. La casa volvió a quedar en silencio y mi padre me soltó. Han pasado 2 horas desde que se fue el golpeador. Mis padres todavía no quieren hablar con nosotros. Mi mamá está durmiendo en el sofá. Mi papá está sentado frente a la puerta con una pistola sobre su regazo. ¿Puede alguien decirnos qué diablos está pasando en Fullerton City? Todavía no puedo encontrar nada en línea. Estamos disponibles a través de mensajes y comentarios mientras nuestra conexión se mantenga. No creo que duerma mucho esta noche. Está demasiado tranquilo. Trovadores, esta historia se divide en 4 capítulos. Así que por favor, dale fuerte al botón de suscripción para que no te pierdas los siguientes. Mi ciudad natal sigue desapareciendo. Parte 2. ¿Sabes lo que sucede cuando buscas en línea Fullerton City? Ahora sale esta publicación. No estoy muy seguro de cómo describir ese sentimiento. Somos una comunidad de cientos, si no miles de personas, cada una con innumerables historias y preocupaciones propias. Solo estás escuchando uno de ellos ahora. No puedo entender cómo nuestra huella digital pudo desaparecer de la noche a la mañana, pero aquí estamos, el segundo día en una ciudad perdida. No dormí mucho anoche. Mark pasó la mayor parte pegado a la ventana de nuestro dormitorio. Me despertó y me llamó de vez en cuando. A veces veía destellos de luz a lo lejos, a veces veía movimiento en los árboles, sobre todo vimos niebla. Gruesas mantas descendieron sobre nuestra casa como un edredón. Tampoco dejó de llover nunca. Grandes ráfagas de viento golpearon la casa lo suficientemente fuerte como para hacernos saltar. Pero las partes más incómodas de la noche anterior fueron los periodos de completo y total silencio.
Hay algo en esa tranquilidad que realmente puede volverte loco. En cualquier suburbio hay un millón de ruidos de fondo a la vez, incluso durante una tormenta, incluso de noche. Los pájaros deberían de estar cantando, los insectos deben estar zumbando, los motores de los automóviles, las motocicletas o los acondicionadores de aire deberían estar tarareando suavemente al unísono, pero no escuchamos nada de eso, ni un solo sonido, excepto el nuestro. No podía dejar de pensar en los perros del vecindario. ¿No deberían estar ladrando? Había uno en particular, una cosita ladradora llamada César, que nunca dejaba pasar una buena oportunidad para despertarte en favor de una ardilla o un conejo. Nuestros vecinos tuvieron tiempo de meterlos dentro. ¿Les pasó algo más? ¿Qué diablos le pasó a César? Mar me despertó por última vez alrededor de las 5. Intenté y fallé en encogerme de hombros. Escuché algo en la calle. Susurró. Vámonos. Le pregunté qué había oído y dijo que un clic. Se levantó y caminó hacia la sala de estar sin decir una sola palabra más. Yo no quería ir. Me asusté lo suficiente. No lo hice y todavía necesito agregar otra capa jodida a esta situación. La ignorancia dichosa es a veces el mejor enfoque, pero tuve el presentimiento de que esto no era algo que debería perderse y no quería que Mark estuviera allí solo, así que lo seguí. El pasillo que conduce a la sala de estar pasa por el dormitorio de mis padres. Podíamos escuchar a mi madre roncando suavemente al otro lado. Un bate de béisbol estaba apoyado en su mesita de noche. Su teléfono celular estaba listo justo al lado. Pasamos de puntillas por el suelo de madera que crujía y llegamos a la entrada de la cocina. El clic se hizo más claro en ese punto. Mar señaló un rincón junto al sofá y lo seguí hasta la esquina. Luego se detuvo en seco. Mi padre dormía con el arma en la mano. Había una ventana detrás de él que daba a toda nuestra sala de estar. Mirando a través del otro lado, había un globo ocular negro gigante. Nos congelamos. El ojo se movió de un lado a otro de la habitación. Estábamos en plena vista, parados allí en la cocina como un par de idiotas, pero por alguna razón el ojo no pareció notarnos. Pasó un par de veces para centrarse en la tostadora o en otra cosa. Mi padre debe haber leído inconscientemente la tensión en el aire. Se movió para darse la vuelta. Cuando lo hizo, afortunadamente, nos miramos a los ojos. Puse un dedo en mis labios. Una comprensión sobreapareció en nuestro rostro. Le quitó el seguro a su arma. El ojo respondió al movimiento del arma y de un solo golpe desapareció detrás de la ventana, dejando una estela de hojas y pasos dispersos tras de él. El aire abandonó mis pulmones. Algo grande subió los escalones de madera de nuestro porche. Mi papá se giró para apuntar el arma. Esta vez no necesitábamos que nadie nos lo dijera. Todos nos quedamos callados. Nos sentamos en silencio durante la mayor parte de la madrugada. Mi madre se despertó unas horas más tarde y se preparó para hacer el desayuno, y solo entonces se sintió lo suficientemente segura para moverse por la casa. Nadie le dijo lo que pasó. No pensó que lo necesitáramos. Mi padre ciertamente no iba a hacerlo. Por la expresión de su rostro, tuve la sensación de que preferiría no hablar en absoluto durante todo el tiempo que pudiera. Mark volvió a su lugar junto a la ventana. Papá desapareció escaleras abajo para buscar una caja de municiones para su arma. Ayudé a mamá a cocinar sobre el fuego y todos hicimos nuestras tareas en completo y total silencio. Ya nadie intentó fingir una conversación. No tenía sentido discutir sobre lo que había allá afuera. Teníamos suficiente comida, teníamos suficiente agua. Nadie iba a ninguna parte. Alguien llamó a la puerta poco después del mediodía. Cada uno de nosotros detuvo instantáneamente lo que estaba haciendo. Un suspiro de alivio resonó en la habitación cuando la voz familiar de nuestro vecino, el señor Hallow, lo siguió. Richardson, ¿estás ahí? La puerta golpeó más fuerte. No hay tiempo para explicaciones, por favor, gritó. ¿Puedes dejarnos entrar?
Mi padre entró y se paró torpemente entre mi madre y la puerta. Me di cuenta de que él prefería ignorarlo, pero ella nunca lo dejaría hacerlo. El verdadero dilema del hombre casado. Por favor, amigos, si están ahí, abran. No tenemos mucho tiempo. Mark negó con la cabeza. Por favor, suplicó. Jim está herido. Mi mamá se mordió las uñas. Papá se rindió y miró a regañadientes por la mirilla. Satisfecho con su vista del otro lado, deslizó la pistola en su bolsillo trasero, abrió la cerradura y abrió la puerta. Gracias. El señor Hallow es un tipo grande y fornido. Tomó a mi padre en sus brazos y le dio una palmada en la espalda tan fuerte que el sonido resonó por el pasillo. Se acercó para perseguir a mi madre y darle un beso en la mejilla mientras su esposa y su hija lo seguían dócilmente. Gracias, bramó. Gracias, gracias. No sabíamos si veríamos a alguien más. Mi papá sintió torpemente. Mi mamá se acercó y abrazó a la señora Hallow con fuerza. Un silencioso y lastimoso gemido escapó de sus labios mientras lo hacía. Los dos eran por lo general gruesos como ladrones. Mi vecina era una señora agradable, del tipo que normalmente nunca se calla, pero ahora no podía decir ni una palabra. Una delgada línea de sangre goteaba detrás de su pie. No pasó mucho tiempo para darse cuenta de la fuente. Sus pantalones estaban cortados desde el tobillo hasta la rodilla. Mi papá cerró la puerta. Vamos, Ginny, arrulló mi madre. Vamos a limpiarte. Los dos caminaron de la mano hacia la cocina. El señor Hallow se sentó en nuestro sofá y se secó el sudor de la frente y la camiseta. Su hija, Alice, se sentó ordenadamente en el brazo a su lado. Como dije, dijo mientras recuperaba el aliento. Suerte que encontramos a alguien. Mi padre asintió de nuevo. ¿Lo viste?, preguntó Marcos. Lo que sea que haya allá afuera. Quiero decir. El señor Hallow le devolvió la mirada. Le tomó un segundo antes de hablar, como si quisiera escoger sus palabras, que no encajaban del todo para un tipo como él. Uno de ellos se metió en la casa, dijo definitivamente. Una ventana abierta, abajo nosotros. La atrapamos en el sótano. Mi padre levantó la mano. Sin embargo, no me sentí seguro quedándome allí. Mi padre interrumpió. Suficiente, susurró. Tómate un descanso, Mike. Hablemos. El señor Hallow asintió con desconcierto. Se levantó y se arrastró detrás de mi padre hacia el comedor, dejándonos a Marta y a mí incómodos con Alice. Alice Hallow tiene más o menos mi edad. Ella es baja con cabello negro y ojos oscuros. Ella tiene esta cabeza redonda e incómodamente adorable que cubre con un lazo, un alfiler o algún otro accesorio nuevo cada 2 días. He estado enamorado de ella desde la escuela primaria. Sé que probablemente no sea relevante, pero solo quiero señalar lo que más tarde puede volverse obvio. Mark me dio un codazo en las costillas y lo ignoré. Entonces, ¿viste algo?, yo pregunté. ¿Cómo? ¿Viste a alguien por ahí? Hizo una pausa y luego sacudió la cabeza. Bueno, ¿cómo se ve afuera?, preguntó Marcos. Normal, respondió ella. Tranquilo. ¿Y realmente no viste nada?, pregunté de nuevo. Cuando empezó, quiero decir, me miró y sacudió la cabeza. Hizo una pausa y luego cedió. Estábamos todos durmiendo adentro, como probablemente tú. Era tarde. Comenzó. O temprano, no sé. Mi papá estaba arriba. Yo estaba arriba. Mi mamá no duerme mucho, así que estaba lavando ropa en el sótano. Ella vaciló. No sé qué me despertó primero, si sus gritos o el corte de luz. Ambos parecían suceder al mismo tiempo. Mi papá comenzó a gritar su nombre. Ya sabes, Jenny, Jenny. Y mi mamá estaba llorando desde el sótano. Ambos llegamos a la cocina y pudimos verla corriendo escaleras arriba. Ella le estaba gritando a mi papá. Ya sabes, cierra la puerta, cierra la puerta. Pero mi papá no podía dejar de mirar lo que fuera que estaba detrás de ella. Simplemente se congeló.
Correcto, susurró Mar. No puedo culparlo. Así que estiró la mano y azotó la puerta, justo cuando mi madre logra pasar y algo se atasca en la puerta. Mierda, murmuré. ¿Qué era? No sé, algo grueso y afilado, como una garra, supongo. También estaba mojado, dejó una mancha. De todos modos, no pude cerrar la puerta por eso. Estaba entrando en pánico. Le di una patada a mi papá en la espinilla y él arrojó su peso corporal contra el marco. La cerradura finalmente hizo clic y escuchamos lo que fuera caer por las escaleras del otro lado. Ella hizo una pausa. No volvió a surgir. Mi padre volvió a salir del comedor unos momentos después de nuestro incómodo silencio. El señor Hallow se arrastraba tímidamente detrás. ¿Quién está listo para comer? Comimos nuestra comida cocinada al fuego en relativo silencio. Los cuatro padres dejaron muy claro a través de escaleras amenazantes que el tema del espectáculo de mierda afuera no se discutiría con los niños presentes. Mark volvió a preguntar si podía salir a caminar y nadie lo dignificó con una respuesta. Después de lavar y desechar nuestros platos, nos retiramos a varios rincones de nuestras 3 habitaciones, repentinamente abarrotadas. Mar y yo volvimos a nuestra habitación. Alex instaló una tienda en la oficina con su mamá. Mi madre se acostó temprano y ambos papás montaron guardia en la sala de estar. La casa volvió a quedar en silencio. El viento y la lluvia finalmente parecieron disminuir. Mi novela de Stephen King me hizo compañía. No pude evitar empatizar con el personaje principal. En algún lugar entre cuentos de ratas con armadura, ratas murciélago y ratas alpinas que nunca vieron el sol, el sueño llegó fácil y cómodamente bajo mis cálidas sábanas familiares. Me desperté con una sacudida brusca. Alice estaba de pie junto a mí. Ella no dijo nada. Supongo que no tenía que hacerlo. Mark y yo nos frotamos la última onza restante del sueño en nuestros ojos y la seguimos en silencio a la oficina. Había 2 catres instalados en la habitación. Uno parecía desaliñado, el otro todavía estaba hecho. Alice señaló la ventana abierta. Su madre se había ido. Sé que suena ridículo estar lamentándome en un foro de internet mientras el mundo se derrite a mi alrededor. En este momento definitivamente se siente ridículo, pero tienes que entender, si no sobrevivimos, lo que casi con certeza no lo haremos, esta historia será el último registro vivo de mi ciudad. Eso es importante para mí, eso es importante para ellos. Tengo que dejar que alguien sepa lo que pasó aquí, incluso si solo eres tú. La verdad es obvia ahora, estamos siendo exterminados. Este pueblo y su gente están siendo borrados. Polaton City ya está casi borrada del subconsciente colectivo. Todo lo que queda son los sobrevivientes, las criaturas y esta historia. Lo seguiré mientras me dejen. No sé por qué sucede esto. No me importa particularmente. Ya no. Solo quiero salir de aquí. Esta será mi última publicación desde el interior de la casa de mi infancia. La única casa que he conocido. Mi hermano y yo hemos decidido que no moriremos aquí. Mark empacó un par de cosas esenciales en nuestra mochila escolar. Lo único que queda es esta computadora portátil y una conversación franca con mis padres. Sé que están asustados. Todos estamos asustados. Pero tenemos que hacer algo. La señora Hallow no volvió anoche. Alice solo dejó de llorar lo suficiente para decirle a los adultos lo que sabía, que no era mucho. Se quedó dormida alrededor de la medianoche. Su madre estaba en la habitación en ese momento. Ella estaba actuando extraño. Sin embargo, ¿sabes? Ella sollozó. Ella seguía repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Y su rostro estaba blanco, como muy pálido. Pensé que era solo un shock por lo que pasó. El rasguño, el ataque, ¿sabes? No sabía. La verdad no sabía. El señor Hallow estaba desconsolado. Bueno, tenemos que encontrarla, Jack, bramó. Yo, tú y los chicos. Alice también puede venir si está dispuesta. Tenemos armas, ¿no?
Tienes un pequeño arsenal aquí, Richardson. Son grandes, pero las malditas cosas son lo suficientemente estúpidas. Mi padre simplemente negó con la cabeza y frunció los labios. Nadie sale por ahí. Al diablo que no lo son. No arriesgaré la seguridad de mi familia, insistió mi papá, especialmente no de noche. La cara ya roja del señor Hallow se volvió un tono particular de escarlata. Parecía que iba a explotar una junta. Luego se calmó y pronunció el siguiente fragmento como un sermón. Bien, escupió. Quédate adentro y encógete. Miente a tus hijos. Manténgalos debajo de las sábanas el tiempo suficiente y tal vez no piensen que hay monstruos afuera. Tú crías a tu familia como quieres, pendejo, pero no te atrevas a decirme cómo cuidar a la mía. Marce miró los pies. Evité la mirada de mi padre. Alice, vámonos, hizo una seña el señor Hallow. Consigue lo que tienes. Por favor, interrumpió mi padre. Solo tienes que esperar un minuto. No nos vamos a quedar, terminó el señor Hallow. No me vas a convencer de que abandone a mi mujer allá afuera. Me conoces mejor que eso, Jack. Mi padre se acercó y le entregó un arma. Tenemos extra, hizo una pausa. Lo necesitarás más. El señor Hallow asintió torpemente. Tomó la pistola y la metió en el bolsillo de un abrigo de gran tamaño antes de girar y dirigirse a la puerta. Mi mamá lo recibió allí con un poco de pan y otras cosas metidas en una bolsa de plástico. No había mucho, pero creo que sintió que tenía que hacer algo y parecía que quería decir más, pero no lo hizo. Alice se acercó y me dio un cálido abrazo. Aguantó más de lo esperado. Justo en ese momento realmente deseaba que se quedara, no por mis sentimientos por ella, sino porque una parte de cada uno de nosotros sabía lo que sucedería a continuación. Todo sucedió tan rápido. Gracias por la hospitalidad. El señor Hallow nos estrechó la mano a cada uno de nosotros por última vez. Mi padre le abrió la puerta sin otra palabra. La pareja descendió por el porche delantero hacia una espesa niebla vespertina. Alice se volvió para saludar. Luego se dio la vuelta y se habían ido. Mi padre cerró la puerta. Papá se arrastró de vuelta al sofá y se derrumbó. Mamá esperó en la puerta como si fueran a cambiar de opinión. Max se posó en la ventana. Me miró y sacudió la cabeza hacia mí, como si dijera, no es bueno. Justo cuando un chasquido demasiado familiar resonó por la cuadra, podía sentir mi cuerpo tensarse instintivamente. No tenía una verdadera preparación para lo que vino después. El sonido comenzó en silencio antes de que pareciera llenar el aire. Pronto fue como si 1000 grillos invadieran repentinamente Folaton y todos decidieran gorjear al mismo tiempo. La espantosa cacofonía resonante era ensordecedora. Alguien afuera gritó. No sabía decir si era hombre o mujer. El canto estalló más fuerte y pareció devorar su voz. Mi padre sostuvo su cabeza entre sus manos. Hizo un gesto para que tapáramos nuestros oídos. Mi madre empezó a llorar. Debajo del chasquido, debajo de los gritos, una palabra se volvió más clara mientras se repetía una y otra vez en la distancia. Jenny, Jenny, Jenny. El arma se disparó poco después. Jenny. Primero un disparo, luego 2, 3, 4 en rápida sucesión. Alguien más empezó a gritar. Sabía que tenía que ser Ali. El dolor detrás de ese grito hizo que mi estómago se revolviera. El arma se disparó una vez más. Jenny. El clic se disipó. Los gritos cesaron y luego todo volvió a estar en silencio. Mi padre se levantó y en silencio alejó a mi hermano de la ventana. Mamá se derrumbó frente al sofá. Podía temer que las lágrimas se formaran en el rabillo de mis ojos y luché contra ellas desesperadamente. Sabía que eso sucedería. Acusé a mi papá. ¿Por qué la dejaste ir? Me devolvió la mirada. Sus ojos estaban fríos. Sabías que morirían y los enviaste de todos modos. Fuertes pasos resonaron en el porche. Mi madre no pudo controlar sus sollozos. Mi padre se tiró al suelo para silenciarla. No sirvió.
Los dos terminaron en este incómodo abrazo de lucha libre. Los golpes afuera continuaron. Los matamos, gimió Omar, y ahora nos van a matar. Los pasos abandonaron el porche y rodearon la casa. Oímos un golpe en la ventana de mi dormitorio, luego la ventana de la oficina. Están buscando puntos débiles, susurró Omar, tratando de encontrar una manera de entrar. El sonido ascendió al techo. Pasos pesados se paseaban de un lado a otro por encima de nosotros. La chimenea expulsaba humo. Es demasiado pequeño, murmuró mi padre. No pueden caber. Por favor, Dios, no pueden caber. Mi madre envolvió sus brazos alrededor de su cabeza. Los golpes nos rodearon. Tenía que haber una docena de ellos, todos revisando varios puntos de entrada, todos haciendo sonar su inquietantemente fuerte canción al unísono. Quedarse callado no serviría de nada. Tenían que saber que estábamos dentro. Mar me hizo un gesto para que mirara por la mirilla. Entrecerré los ojos y noté algo en la distancia. Todavía estaba oscuro, pero el sol comenzaba a asomar en el horizonte, y con él llegaron unas gotas de luz tentativas que iluminaron suavemente el vecindario. Me di cuenta de que estaba mirando la casa de César, que no paraba de hablar. De pie frente a él había algo que espero no volver a ver nunca más. La criatura tenía al menos 2 o 3 veces la altura de un hombre. Se sostenía sobre 2 enormes patas que se doblaban salvajemente a la altura de la rodilla, casi como pinzas, y detrás había patas más pequeñas que se arrastraban inútilmente. En ese momento pensé que parecían aletas. Una de las piernas dobladas alcanzó el paso de mi vecino. Hubo un momento de pausa. Su ventana se abrió. Tuve que luchar contra mis instintos cuando una mujer se inclinó hacia afuera, como si fuera a saludar a la criatura, que suavemente la tomó en sus patas traseras y ambuló colina abajo. El chasquido implacable pronto dio paso al sonido de pasos pesados. Un enorme peso se levantó de nuestro techo. Salió el sol. Estábamos solos otra vez. Tenemos que irnos hoy. No podemos aceptar un no por respuesta. No tenemos opción. Estas cosas saben que estamos aquí. Entrarán esta noche. Si no lo logro, ya saben lo que pasó. Pero por favor, deseenme suerte. Me siento mejor sabiendo que algún vestigio de mi pueblo vivirá en este foro. Firmado respetuosamente, ya que algunos de ustedes han estado preguntando si vivimos en el Reino Unido. M. 12P City, Polaton City, New Jersey. Difícilmente puedo describir conducir a través de la completa devastación de mi ciudad natal. Pasamos por docenas de casas familiares a lo largo de los años. Algunos de ellos tenían agujeros de bala, algunos tenían marcos doblados o vidrios rotos, algunos tenían cadáveres en sus patios delanteros, y traté de no mirarlos por mucho tiempo, porque conocía muchas de las caras, pero es difícil dejar de mirar una vez que comienzas, ¿sabes? Vi a Alicia, vi al señor Hallow, vi vecinos, vi amigos. Algunos de ellos murieron corriendo, algunos murieron peleando, pero todos parecían terminar de la misma manera, en pedazos dispersos, arrojados como basura, casi decorando sus propios jardines delanteros inmaculadamente hechos. Mi padre conducía el coche. Solo un camino nos llevó fuera de la ciudad, pero pasó por algunos contratiempos en el camino. El supermercado de Grand Street estaba detrás de 2 complejos de apartamentos que solían estar abarrotados. La gasolinera de Maine nos permitía repostar, pero no en vano la llamaban Maine, y es casi seguro que más gente traería más problemas. Todos estos problemas se arremolinaban en mi cabeza al unísono, con el telón de fondo de toda mi ciudad dividida como origami justo enfrente de mi cara. Y mi papá ni siquiera parecía haber sido eliminado por eso. De hecho, tarareó durante los primeros 10 minutos del viaje. Mi papá no es el tipo que tararea. Al principio pensé que podría ser algo nervioso, pero luego mi madre comenzó a unirse a él.
Mar se pegó a la ventanilla del coche. Él no me miraría, ni siquiera una mirada compartida de miseria. Supe por su reacción que algo malo estaba a punto de suceder. Supongo que simplemente no quería admitirlo a mí mismo. ¿Papá? Mi padre redujo la velocidad en la tienda de comestibles. Entró en el lote sin contemplaciones, como si fuera cualquier otro Marte, mientras los cadáveres de nuestros vecinos se alineaban en las calles entre nosotros, claramente cocinándose con el calor del sol naciente. De hecho, pensé que habíamos golpeado a uno de ellos. ¿Qué estamos haciendo?, yo pregunté. Nadie me respondió. ¿Hola? Mi padre aparcó el coche. Se inclinó para darle a mi mamá un beso en la frente. Ella sintió y le devolvió la sonrisa. Después de un momento de silencio, con cautela desabrochó el cinturón de seguridad y se movió para salir. Nadie se molestó en detenerlo. ¿Papá?, grité. Espera, ¿hablas en serio? No puedes salir por ahí. Me sonrió por última vez, mirando hacia atrás. Me gusta pensar que todavía había una pequeña parte de mi padre en esa sonrisa. Parecía como si acabaran de quitarse un peso de los hombros, como si nos hubieran llevado tan lejos, como si su trabajo hubiera terminado. Entonces no lo entendí. Ahora sí. Solo oí el rasguño cuando se levantó, justo encima del cinturón, cadera con cadera. Su camisa siempre había estado metida. Mi madre respiró hondo. Mamá, gemí. Mamá, no, 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 por favor. Ella me miró y tomó mi mano. Estaba fría al tacto. Mar gimió algo pequeño. Entonces supe que él lo sabía todo el tiempo. Sucedió la primera noche, susurró. Ya no pueden luchar contra eso. Mati no los dejará. La puerta del coche se abrió. Mamá, no puedes salir ahí. Ella apartó la mano. Mamá, por favor. Está bien, cariño, murmuró sonadoramente. Ok, cariño, ok, cariño. Salió del auto y corrió detrás de mi padre. Nunca vi a mi madre correr antes. Se veía tan extraña haciéndolo. Vi a los dos ir hacia la tienda mano a mano. En un momento estaban allí y al siguiente se habían ido. Tenemos que seguirlos, expliqué. Por favor. Un boom suave sonó desde algún lugar en el interior. Está bien, susurró vacilante, pero prepárate para correr cuando diga correr. Trato. Siguió un segundo boom. Trato hecho, murmuré. Soy el mayor, insistió. No sabemos lo que vamos a ver ahí dentro. Tienes que escucharme. Cállate y vámonos. Saltamos del auto y corrimos a través del lote vacío. La lluvia y el viento fuerte se abalanzaban con nuestra llegada. Mar resbaló y cayó en un charco de sangre particularmente desagradable. Corrí de regreso para ayudarlo. Para cuando ambos logramos entrar, nuestros padres se habían ido. Miramos alrededor por un minuto. La tienda parecía haber sido bombardeada. Los estantes volcados hacían difícil moverse. Los suelos manchados hacían que todo el lugar apestara, peor que un matadero. En el centro de la tienda había una escalera que conducía al sótano. Normalmente, los artículos más grandes, como las jarras de agua, se almacenaban allí. Tuvimos la clara sensación de que no estábamos totalmente solos, porque podíamos escuchar algún tipo de movimiento en esa área, así que nos dirigimos hacia allí. Mar encontró algo de cobertura detrás de un registro reventado. Lo usamos para mirar por la escalera. Un enorme pozo se sentó debajo de nosotros. En realidad, no pudimos ver dónde terminó. Mar tomó una lata y la dejó caer. 10 o 15 segundos después hizo contacto con el fondo. Cuando más nos acercábamos al centro, más parecía ese movimiento rítmico, casi palpitante, como un latido del corazón. Oímos pasos. Mar rasgó mi cuello y tiró de mí hacia atrás. Acercándose al centro de la tienda había un hombre y una mujer que me resultaron familiares de diferentes lugares. Ese fue mi primer pensamiento. Ya sabes, que deben estar juntos sin que me dé cuenta, y que realmente es una ciudad pequeña después de todo. La pareja caminó casualmente hasta el borde del hoyo. Se miraron y sonrieron.
Luego saltaron tomados de la mano, como si esperaran caer en una piscina de pelotas. El splash vino después del boom. La tienda se quedó en silencio. Algo parecía estar sorbiendo abajo. ¿Qué carajo?, susurró Mar. ¿No crees que bebe la sangre? De repente el latido se hizo más fuerte. Había un horrible rasgado en algún lugar debajo de él. No puedo describir adecuadamente este sonido, casi como una polilla gigante saliendo de un capullo. Un ritmo familiar al estruendo se hizo cargo. Buscando debilidades, murmuró Mar, incluso al nacer. Es hora de irse, gritó Mar. Definitivamente, respondí. Cada uno de nosotros hizo nuestras mejores actuaciones en la pista hasta la fecha. El edificio se dio como si hubiera un terremoto debajo. Salimos deslizándonos por la entrada principal, justo cuando el voladizo descendía para romper la puerta del carrusel. Mi hermano subió al auto antes que yo, saltó al asiento del conductor y gracias a Dios las llaves aún estaban en el contacto. Apretó el acelerador y casi me dejó con la puerta del pasajero abierta. Salté en el último momento posible. La tienda se derrumbó detrás de mí. Mark no sabe una mierda sobre conducir, y yo tampoco, pero cualquier idiota puede pisar el acelerador y alejarse de la explosión. Cogimos velocidad mientras los escombros sacudían el auto. Justo cuando volvíamos a la carretera, Mark señaló el retrovisor y desearía que no lo hiciera. De pie, detrás de la tienda de comestibles, había una criatura 3 veces más grande. No lo miró 2 veces. Conseguimos conducir hasta la gasolinera antes del anochecer. Nos encontramos prácticamente intactos. No creo que nadie más haya llegado tan lejos. Tomamos la carretera de la montaña hasta el siguiente pueblo y pasamos la puesta del sol. Estábamos sanos y salvos, ahora en un lugar llamado White Valley. La gente aquí es amable, pero ninguno de ellos, incluso el sheriff, puede decirme nada sobre Fullerton o lo que le sucedió en los últimos días. Imagínate. Espero más que nada que mis publicaciones puedan ayudar a sacar a más sobrevivientes de la carpintería. Por favor, envíen un mensaje si usted o alguien que conoce sobrevivió al ataque de Fullerton City. No puedo exagerar la importancia de esta súplica. No podemos dejar que nuestro pueblo quede en el olvido. Un día volveremos. No me importa si somos solo Mark y yo. Sé que podemos encontrar la entrada de la misma manera que encontramos la salida. No esperamos encontrar a nadie con vida. Eso es solo esperanza que no vale la pena tener. Pero todos tenemos derecho a saber qué es lo que vive allí. Y esta historia termina aquí. O quizás continúa. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del Rincón del Terror, del autor J.L. Sonayón. Síguelo. Galope. En el campo argentino se esconden muchas historias, algunas reales y otras poco creíbles que nos hacen dudar de su veracidad. Pero les puedo asegurar que cosas extrañas suelen suceder en los montes, más que nada cuando son largas las noches. Victoria está ubicada en el este argentino, dentro de la provincia de Entre Ríos. Es una ciudad rodeada de arroyos, todos ellos afluentes del Paraná, y vislumbra a sus visitantes por el estilo colonial que se respira en sus calles, así como también la vista de la abadía del Niño Dios, que es uno de sus puntos más altos dentro del turismo zonal. Este monasterio benedictino es considerado como uno de los más antiguos en Sudamérica, generando un gran prestigio para la región. A pesar de todo, existe una rara atmósfera que envuelve a la ciudad, la cual la relaciona pura y exclusivamente con el fenómeno ovni. Desde hace años que se viene hablando de avistamientos y luces extrañas en sus cielos, a tal punto que hace años fue fundado el Museo del OVNI en la ciudad. Este edificio cuenta con una importante infraestructura para brindar un excelente servicio al visitante, lo que permite evidenciar sus investigaciones, tanto en videos como fotográficas. Dichas evidencias son abocadas principalmente a los casos de la región.
lo que va desde supuestas piezas de ovnis hasta extraños metales recolectados. Realicé esta breve descripción para que se comprenda que al ser Victoria cuna de avistamientos, nacen desde allí muchas historias, las cuales se asocian mucho al campo argentino y, como acostumbra decir, si son reales o no, va en la creencia de cada uno. Lo único que les puedo asegurar es que yo sí elijo creer. A principios del 2002, un grupo de civiles cordobeses decidieron visitar la ciudad y otros pueblos aledaños para una investigación radial periodística. El caso que los había motivado fue uno en especial ocurrido en el año 1991. Allí en un paraje conocido como Rincón del Dol, se vivió una extraña experiencia debido a una explosión que dejó un enorme cráter en el suelo, con gran cantidad de metales de distintos tamaños esparcidos. Según los lugareños, se escuchó un terrible zumbido que sacudió las casas, quebrando vasos, cuadros y hasta platos. Al llegar al sitio, se observó el antes mencionado cráter y todo el material destruido por doquier. Lo más increíble, según los testigos, fue que 4 objetos se detuvieron en el aire a muy baja altura, manteniéndose allí por varios minutos hasta alejarse velozmente. Luego, por una orden gubernamental, nadie más pudo ingresar al campo, a excepción de extraños individuos vestidos con trajes negros. A pesar de ello, muchos vecinos lograron tomar parte de aquellos restos, los cuales hoy son exhibidos en el Museo del OVNI. No obstante, los investigadores, después de oír semejante historia, decidieron visitar aquel paraje. En total, 35 kilómetros son los que separan al pueblo de la ciudad de Victoria, siendo gran parte del trayecto en ruta, a excepción de un escaso tramo de tierra polvorienta. Los cordobeses viajan en 2 camionetas y los acompañaba un guía local, quien suponía que en menos de 1 hora llegarían a destino. El problema era que el último trecho, además de no tener pavimento, estaba totalmente desolado. Solo era el camino y montes con espesa vegetación a sus costados. Para colmo, habían decidido realizar la expedición de noche, lo que dificultaba aún más la visión. Ambos vehículos, por precaución, transitaban a baja velocidad. El temor de ellos era colisionar con algún animal suelto, aunque eso terminaría siendo el menor de los problemas para el grupo, porque de repente, la camioneta que encabezaba la fila en seco se paró. Lo mismo le sucedería al otro vehículo. Todos bajaron, bastante extrañados, pues tanto el motor como la electricidad de ambas no funcionaban. Uno de ellos tomó un viejo radiotransmisor para poder solicitar auxilio a la policía de Victoria, pero el mismo no captó jamás la señal. Luego comenzaron a oír el ruido de caballos galopando. Claramente alguien se acercaba desde el frente. Los investigadores esperaron algunos minutos, pero nunca lograron ver nada, ya que el jinete jamás llegó a su ubicación. Después de un rato, el guía pudo hacer funcionar el vehículo. Lo mismo sucedió con la otra camioneta y todo el convoy pudo continuar viaje hacia el Dol. Lo raro fue que mientras se alejaban del sitio, una extraña esfera luminiscente iluminó gran parte del camino, pero esta desapareció a los pocos segundos de aparecer. Los hombres volvieron a bajar sorprendidos por semejante experiencia, preguntándose si eso que acababan de ver era realmente un ovni o no. Sin embargo, continuaron el recorrido hasta finalmente llegar a Rincón del Dol, donde tenían pactada una entrevista con un testigo en su propio domicilio. Al arribar, les llamó la atención la calma en la vivienda. Todas las luces estaban apagadas y no se escuchaba ningún ruido. El guía golpeó la puerta en reiteradas ocasiones, pero nadie respondía, hasta que de tanta insistencia la misma se abrió y allí se pudo visualizar la silueta de una mujer de avanzada edad, quien traía puesto su camisón. Era claro que la anciana estaba durmiendo. Ahora, aquí va lo increíble. Los investigadores habían pactado realizar la nota a las 20:30, horas de aquel martes. Por ende, salieron de Victoria con 1 hora y media de antelación, o sea que hasta ahora les sobraba el tiempo en llegar. ¿Saben cuándo arribaron? A las 5:30 de la mañana del miércoles. Sí, 10 horas después de partir.
Los hombres no podían entender qué había pasado. Ellos aseguraban que con sus contratiempos incluidos, tardó menos de 70 minutos el viaje. Realmente la situación era inexplicable. Evidentemente es creer o reventar, pero algo muy inusual sucedió en ese camino rural, más que nada en el momento que los motores dejaron de funcionar y sobre todo cuando comenzaron a escuchar aquel extraño galope. Algo los habrá dormido, fueron abducidos, nunca lo sabremos. Solo puedo asegurar que tanto el guía como los investigadores han duplicado sus pesadillas desde aquel día. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que fueras a la página de JL Sonayón, El Rincón del Terror, y lo sigas. Sería genial que le digas que va de mi parte. También recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dando tu like, dejar un comentario y compartir el video en tus redes sociales o con un amigo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Historias de un rescatista en el servicio forestal. Entre los temas que más me preguntan aquí, en la vida real, se encuentran cosas como de Rake, Wendigos y otros seres mitológicos de esa clase. Siendo honesto, no puedo decir que sé mucho sobre ellos, pero en base a algunas lecturas básicas que hice, puedo suponer que escuché algunas historias ligeramente relacionadas con estos personajes. Seguramente has escuchado el antiguo proverbio que las leyendas de esta clase surgen a partir de algún lugar o evento verdadero, pero como ya saben, siempre me tomo este tipo de cuestiones con algo de escepticismo. Tengo que hacerlo, principalmente aquí. Creo que lo que hago es como trabajar en un hospital. Te puedes pasar todo el día pensando en la cantidad de personas que mueren allí y en la probabilidad de que existan fantasmas, o como quiera que se les llame, en cada rincón, pero esto no genera ningún provecho. Simplemente hace que tu trabajo sea más difícil. Creo que muchos así lo sentimos. Es por eso que simplemente regresamos a trabajar como si todo estuviera bien. Una vez que te haces paranoico, no hay vuelta atrás. Y muchas de las personas que renuncian se asustan por cualquier cosa. Parecen incapaces de superarlo. Tienes que aprender a interiorizar las cosas y a desecharlas. Hablé con Kade sobre sus experiencias, pues quería saber su punto de vista sobre el Wendigo. No tenía nada específico para contarme. Además, que parecía no interesarle, pero me contó sobre uno de sus amigos que pasó por algo parecido. Me contacté con esa persona, a la que referiré como H, a través de Skype, y aceptó hablar conmigo sobre el tema. Está consciente de mi publicación y no tiene inconveniente con que escriba aquí su relato, exactamente como me lo dijo. Una bestia con cuernos. Crecí en la región central de Oregon, en un lugar que se encuentra aproximadamente a 2 horas de una reserva llamada Warren Springs. Especificó esto, pues muchas personas de mi localidad tienen amigos por allá, y muchas de las tierras pertenecen a una tribu. Cuando era pequeño, solíamos ir a acampar a ese lugar, no a la reserva en sí, sino a las inmediaciones, y conocí a muchos niños que crecieron allí. Me volví muy cercano con un niño en específico, un amigo que se llamaba Nolan, con el que solía pasar bastante tiempo cuando nuestras familias se encontraban en la reserva. Las familias terminaron conociéndose y entablando amistad, por lo que siempre nos comunicamos para acampar en la misma época. El campamento se extendía durante aproximadamente 2 semanas, por lo que era un buen tiempo. En este momento le pregunté si acampaban en una casa rodante. Sí, mi padre tenía una, por lo que no creo que fuera un campamento de verdad, pero solíamos llevar nuestras tiendas de campaña para montarlas en el campo y pasar allí la mayoría de las noches. No me gustaba dormir dentro del vehículo, pues disfrutaba quedarme fuera hasta muy tarde. Conversamos un poco sobre el acampar. El caso es que Nolan y yo nos encontrábamos en ese lugar,
Me parece que teníamos alrededor de 12 años. Queríamos salir y acampar cerca del río, pues pretendíamos pescar durante toda la noche, y creo que estábamos a unos 500 metros de las casas rodantes. Era una distancia suficiente para no poder ver o escuchar a nadie más. Eso lo recuerdo a la perfección. La mayor parte del día la pasamos holgazaneando y al final terminamos haciendo una fogata. Recuerdo quedar bastante impresionado, pues mi amigo tenía una especie de roca que producía fuego. Jamás había visto a alguien utilizar un pedernal. Me pareció algo genial. Le dije que me enseñara cómo hacer fuego de esa forma y encendí algunas cosas, lo que fue bastante tonto, pues estábamos en pleno verano y había alerta amarilla o naranja de incendios forestales. Es decir, fue bastante riesgoso, pero afortunadamente no terminamos incendiando todo el parque, y cuando cayó la noche empezamos a platicar sobre las cosas que dominan la mente de un par de niños de 12 años. La verdad es que no recuerdo el tema. Lo que sí recuerdo es que en determinado momento Nolan vio por encima de mi hombro en dirección al río y le pregunté si había visto algo. De la forma en que habíamos montado las tiendas de campaña, nos ubicamos a aproximadamente 3 metros del río, en la parte más larga, por lo que el otro margen estaba ubicado a más o menos unos 6 metros de distancia. Hace bastante calor en verano, pero el agua suele estar siempre helada, lo que es importante. Observé por encima de mi hombro y pude ver algo adentrándose en el río desde la otra orilla. Desde nuestra posición parecía un ciervo, pero el destello de la fogata no nos permitía distinguir con precisión. Me levanté para tener una mejor vista y distinguí un par de cornamentas, por lo que creí que se trataba de un ciervo macho, aunque me pareció extraño que estuviera entrando al agua y definitivamente iba hacia nosotros. Fue entonces cuando pregunté a Nolan lo que debíamos hacer. Él observaba el fuego de forma extraña y me indicó que me sentara y quedara callado. Así lo hice, pues nunca lo había visto actuando de esa forma. Susurró algunas cosas para que ignorara la situación, para que siguiera conversando, pero yo no podía pensar en nada más. Me hablaba sobre el episodio de algún programa, pero podía escuchar al ciervo caminar entre el agua. Así que no le puse atención y seguí procurando ver por encima de mi hombro, pero cada vez que lo hacía, Nolan me daba una palmada en el brazo para que le pusiera atención. Ni siquiera tenía miedo, solo estaba confundido. Entonces escuché al animal salir del agua, y fue entonces cuando pude observar lo que parecía, y me di cuenta de que no se trataba de un ciervo, pues lo que sea que se dirigía hacia nosotros, caminaba en 2 patas. En ese momento empecé a ponerme de pie. Estaba muy asustado, pero Nolan me empujó de vuelta al suelo y empezó a hablar más alto sobre el programa de televisión. Entonces me di cuenta que estaba tan aterrado como yo, tal vez más. Se inclinó y atizó la fogata con una rama. Mientras tanto me susurraba que sin importar lo que pasara, no debía hablar con aquella cosa. Podía ver mientras se acercaba y se paró justo atrás de Nolan. Estaba a punto de hacerme los pantalones y sé que hubiera huido si estuviera solo, pero no tenía intenciones de dejar a mi amigo atrás, así que me mantuve sentado e inmóvil, mirando de reojo aquella cosa. No era demasiado alto, pero había algo extraño en su forma de pararse, como si el punto de equilibrio estuviera mal. No puedo describirlo bien, pero era como si se balanceara constantemente hacia el frente. Simplemente se quedó parado atrás de Nolan un buen tiempo, y eventualmente mi amigo se quedó sin tema de conversación, y simplemente nos quedamos allí sentados. La fogata crepitaba. Por entre esos sonidos me pareció escuchar a aquel ser hablando en voz muy baja. No pude entender lo que decía, así que me incliné un poco hacia el frente para escuchar mejor. Y entonces realmente me oriné en los pantalones cuando aquello también se inclinó hacia el frente. No pude distinguir la totalidad de su rostro, pero vi sus ojos. Eran nebulosos y de aspecto lechoso, como los que aparecen en la escena del Señor de los Anillos, donde Frodo cae al pantano y las personas muertas flotan en su dirección. Entonces, todo lo que podía ver eran esos 2 enormes ojos blancos flotando sobre la cabeza de Nolan, y también una pobre silueta de cornamenta saliendo de su cabeza. No tengo idea de la expresión que tenía mi rostro,
pero Nolan y yo salimos disparados de ese lugar al mismo tiempo, corriendo sin detenernos directo al campamento de Casa Rodante. Mis pantalones estaban empapados de orina. Nos detuvimos hasta que llegamos a la casa rodante de mi padre y no pudimos distinguir nada que nos hubiera seguido, así que nos tomamos un momento para recuperar el aliento. Le pregunté qué era esa cosa, pero me dijo que no sabía. Solo me contó que alguna vez su abuelo le advirtió que si alguna cosa iba hasta él, en el medio de la nada, no debía hablar ni escuchar nada que el ente tuviera para decir. Le pregunté si también había escuchado hablar a esa cosa y me dijo que sí, aunque lo único que había entendido era ayudarte. Creo que terminamos durmiendo en la casa rodante con mis padres y cuando regresamos a la mañana siguiente para recoger nuestras cosas, ya no quedaba nada. De diversas formas, esto me recuerda a la leyenda del Wendigo. Hay una frase que usan a menudo para describirlo y encaja a la perfección con su esencia. Suelen decir que el Wendigo es el espíritu de los lugares solitarios. Sé que cuando me encuentro en la naturaleza salvaje, cuando no hay ningún otro ser humano en kilómetros a la redonda, me surge una sensación que no sé explicar. No sé si le sucede a alguien más, pero es un deseo por consumir. No es que desee algo en particular, pero es un hambre extraña y distractora que consume cada parte de mi interior. También quería saber más sobre el hombre sin rostro, todo lo posible, y encontré algunas semejanzas. Pregunté entre mis compañeros y uno me dijo que estaban llevando a cabo algunas reparaciones en un parque de su área. Cuando vi algo de esta clase, junto con otros 4 compañeros estábamos cenando en la ciudad y ahí supe de este caso. Un hombre repintaba un cartel de información y escuchó a alguien que le pedía datos sobre la ubicación del campamento más cercano. No volteó para responder, pues estaba sobre una escalera, pero le informó a este hombre que no había ningún local para acampar en la cercanía. Pero si seguía por ese camino, en unos 5 o 6 kilómetros encontraría otro parque. Le preguntó si lo podía ayudar con algo más. El hombre dijo que no y le dio las gracias. El trabajador siguió pintando, pero se mantuvo escuchando y no pudo distinguir cuando el hombre se alejó. El misterioso hombre sin rostro. En el instante en que se dirigió a hablar conmigo, los vellos de la nuca se me erizaron, pero no entendía el motivo. Simplemente tenía un mal presentimiento. Quería terminar la pintura e irme de allí. Creí que se debía a que no podía voltear para hablar con el hombre, pero algo parecía fuera de lugar. También percibí ese olor particular en el aire antes que se dirigiera a hablar conmigo. Parecía el olor de la sangre vieja. Había observado el torno para buscar lo que estaba causando la peste, pero no vi nada. Entonces esperé que este hombre se fuera, pero no pude escuchar sus pasos, lo que me hizo pensar que se había quedado allí de pie, observándome. Así que le volví a preguntar si podía ayudarlo con algo más, pero no tuve respuesta. Yo sabía que estaba ahí, pues no escuché el sonido de sus pasos alejándose. Así que volteé de una forma bastante incómoda en la escalera para ver lo que estaba sucediendo. Admito que tal vez mi cerebro me jugó una mala pasada, pero te puedo jurar que este maldito no tenía rostro. En su cara no había ningún tipo de facción parecida a la de un humano. Era prácticamente cóncavo y totalmente liso. Estaba a punto de tener un ataque cardíaco, pues no lograba que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. Creo que empecé a decir algo y se produjo una especie de POC en mi cabeza. Momento en que el hombre se convirtió en una persona normal. Yo iba a haber hecho alguna mueca extraña, pues me preguntó si me sentía bien y me limité a decirle que todo estaba perfecto. Me volví a preguntar sobre algún lugar para acampar y nuevamente señalé la dirección a la que tenía que ir, a lo que me respondió: no soy de aquí, ¿podrías ayudarme a llegar hasta allá? Fue entonces que mi mal presentimiento se confirmó, pues no había forma de que ese hombre hubiera llegado hasta ese lugar sin saber dónde estaba. Además, no había ningún automóvil a la vista. ¿Cómo había ido hasta ese lugar para iniciar la conversación? Le dije que lo sentía mucho, pero no podía trasladarlo a ningún sitio en el automóvil de la empresa.
y prácticamente empezó a implorarme: por favor, realmente no tengo idea de dónde me encuentro. ¿Puedes venir conmigo y ayudarme a llegar allá? En ese momento el asunto ya me parecía demasiado extraño y empecé a cuestionarme si se trataba de algún tipo de emboscada o algo por el estilo. Le dije que podía solicitar un transporte y cuando empecé a sacar mi teléfono celular del bolso, dijo no y salió caminando a toda prisa, pero no se dirigió al parque, se adentró directamente en el bosque, así que mandé al diablo la pintura, me subí al carro y salí de allí. Observé por el retrovisor para ver a dónde había ido y estaba justo en la entrada del bosque, cerca de los árboles parados. No sé cómo pudo llegar allá tan rápido, pero en esta ocasión pude observar con toda seguridad que este maldito no tenía rostro. Observaba mientras me iba y justo antes de tomar una curva dio un paso hacia el interior del bosque y se desvaneció. Quizás solo estaba demasiado oscuro y se mezcló con las sombras, pero parecía que se hubiera derretido. Después de que esta persona terminara de contarme la historia, otra persona empezó a conversar conmigo, contándome un relato con un final algo diferente. Una máscara. Bueno, creo que algo extraño me sucedió una vez. Me encontraba patrullando algunas brechas, justo en el medio de la nada, intentando descifrar por dónde pasaban aquellos caminos. No había visto a una sola persona desde hacía unas 2 horas, así que no prestaba mucha atención al recorrido, y buena parte del tiempo miraba hacia el suelo. Entonces, de la nada, subía por una pequeña colina y casi choco de frente con un hombre. Era mucho más viejo que yo, calculo que tenía 60 años, y empecé a disculparme por no prestar atención. Fue entonces cuando observé su rostro, y debo haber puesto cara de idiota porque dejé de hablar y solamente lo observé. Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que estaba mal, pero la cara de este sujeto era enorme. Sé que parece extraño, pero es la única forma en que puedo describir lo que vi. No era que su cabeza fuera grande, era de tamaño normal, pero el espacio en que su rostro se encontraba distribuido era excesivo, como si tomaras el rostro de una persona y lo estiraras al doble. No dijo nada, solo me observó y retrocedió, murmurando que lo sentía mucho. Entonces le saqué la vuelta y seguí mi camino rápidamente. Todo el tiempo miraba hacia atrás, pues estaba realmente aterrado. Pensaba que en cualquier momento aparecería detrás de mí. Sé que parece algo ridículo, pero te juro que ha sido la cosa más aterradora que me ha pasado. Cambié el tema de la conversación hacia las escaleras, y esto modificó la atmósfera de forma drástica. Al principio nadie quiso hablar, había una especie de estigma sobre el tema, pese a que nos encontrábamos lejos del trabajo, pero rompí el hielo con mi propia historia, y el mismo que me contó la historia del hombre sin rostro relató esta otra, aunque en voz baja. Escaleras grises. Hace algunos ayeres acampaba con mi novia y estábamos aproximadamente a 5 kilómetros de la entrada de este lugar que conozco muy bien. Fuimos a dormir esa noche, pero no pudimos porque uno de los presentes hizo una broma de mal gusto y el tema de la conversación cambió de forma radical muy rápido, pero volví a poner las escaleras como tema principal. Sí, muy gracioso. No, fue porque nos dejamos de escuchar ese rechinido. Mi hermano solía rechinar los dientes mientras dormía y me recordaba aquel sonido. Mi novia se estaba alterando y le dije que simplemente lo ignorara porque ya había escuchado eso antes y en una hora se detendría. Ya saben de lo que estoy hablando. Todos sabíamos exactamente de lo que hablaba. Entonces, eventualmente logré que se durmiera, pero me desperté aproximadamente 2 horas después porque había algo extraño. Me volteé y ella no estaba y empecé a tener miedo porque pensó durante un segundo y a continuación le di un largo trago a la bebida. Bueno, salí de la tienda y la llamé por su nombre, pero no tuve que ir demasiado lejos. Estaba frente al campamento observando algo entre los árboles y noté que se encontraba muy pálida. La fogata casi se había apagado, pero había luz suficiente como para distinguirla.
Corrí hasta ella para ver lo que sucedía y estaba completamente inconsciente, pero con los ojos abiertos. Su expresión era como si estuviera fuera de sí. Así que rodeé su cintura con el brazo y la guié de vuelta, pero no se movía, solamente susurraba muy bajo. Ahora tengo que irme, Eddie, tengo que ir, ya llegó. Yo le decía cosas como, estás sonámbula, vamos a regresar a la tienda, pero no se movía. Simplemente seguía parada en ese lugar diciendo que se tenía que ir. Entonces observé el lugar hacia donde estaba mirando y había una maldita escalera de 20 metros de nosotros. Era gris, de concreto. Empezó a caminar en dirección a la escalera y la tomé del brazo. Eso la despertó. Me vio como si estuviera loco y empezó a preguntarme qué diablos hacíamos fuera de la tienda. No le conté nada, simplemente le dije que estaba sonámbula. El rechinido se había detenido, así que volvimos a la tienda y dormimos otra vez. No lo sé, no me gusta pensar mucho sobre esto. El testimonio. ¿Recuerdan a aquel joven con, no recuerdo lo que era, algún problema en la cabeza? No síndrome de Down, pero algo parecido, dijo alguien. Bien, yo pude leer los testimonios que dio cuando lo encontraron una semana después de su desaparición, y son cosas realmente jodidas, más allá de lo imaginable. Tienen que tomarlo con escepticismo, porque nunca se sabe lo que los niños distinguen con realidad o fantasía. Pero algunas de las cosas que dijo, no sé si puedan inventarse. ¿Cosas como cuáles? Pregunté. Bueno, primero que todo habló de las escaleras. Mencionó que observaba a su padre hacer una fogata y las escaleras se le aparecieron y que debía subir por ellas o algo malo sucedería. Los policías no pudieron comprender mucho más, pues solo continuaba repitiendo, tipo en la fogata, una y otra vez. También mencionaba algunos sonidos, pero no sabía describir lo que eran. Solo que era demasiado estruendoso y se tapó los oídos para no escuchar más. Pero lo que más recuerdo es que le preguntaron hacia dónde había ido y él mencionó que estaba ahí. Se apuntaba a sí mismo y mencionaron que según entendían, esto significaba que el niño jamás desapareció. Dijo que no sentía miedo porque las escaleras conversaban con él, pero no como lo hacen las personas. Como ya lo dije, muchas de sus palabras no tenían lógica y eran difíciles de comprender. También creo que los policías no anotaron todo lo que dijo. Terminaron por concluir que el niño había pasado por una especie de amnesia o estado de fuga y que no les parecía una broma, pero esto no explica cómo regresó una semana después en perfecto estado, ni siquiera un poco sucio y muy bien alimentado. Pero lo que la policía dice no puede cuestionarse. Existen muchas preguntas que aún quiero responder. Voy a seguir preguntando por aquí y descubriendo lo que pueda. Hemos llegado al final. Escrito por One More Nightmare. Vinieron por nosotros en la ventisca. Solo unos pocos de nosotros sobrevivimos. Todavía recuerdo la tormenta de nieve en Willow Creek Trailer Park. Yo era uno de los residentes que se había acostumbrado a los duros inviernos de este remoto pueblo de montaña. Pero ese año, la ventisca fue diferente a cualquier tormenta que hayamos experimentado. Era más frío, más feroz y trajo algo consigo, algo malvado. La ventisca era implacable, sin señales de detenerse. El viento y la nieve eran tan feroces que era imposible ver a más de 50 metros. Probablemente menos. Incluso los más fuertes de los residentes estaban luchando para hacer frente al frío extremo. La temperatura se había desplomado a niveles peligrosos y nuestros remolques no estaban construidos para soportar un clima tan extremo. Nos esforzamos tanto como pudimos y esperábamos que terminara pronto. Pero después de 5 días, la ventisca no se había calmado. En todo caso, las cosas parecían peor. Pronto se hizo evidente que no estábamos preparados para una tormenta tan prolongada.
Nuestros suministros de alimentos y agua se estaban agotando y nos vimos obligados a racionar lo poco que nos quedaba. Algunos de los que estaban en los remolques vecinos ya se habían quedado sin comida hace 1 o 2 días y yo, junto con algunos de los otros residentes, habíamos compartido algo de lo poco que teníamos. Para empeorar las cosas, la ventisca había derribado las líneas eléctricas y de comunicación y estábamos completamente aislados del mundo exterior. Los generadores del parque de casas rodantes eran viejos, pero estaban bien mantenidos. Deberían ser capaces de ayudarnos a superar esto, pensé, mientras yo y algunos otros trabajamos para encenderlos. Sin embargo, era una sensación aterradora saber que estábamos solos y aislados. El próximo vecino del parque estaba a solo 2 kilómetros de distancia, pero en esta ventisca, algunos de nosotros habíamos decidido reunirnos en el tráiler de Tony, que era uno de los más grandes, para discutir qué deberíamos hacer si la ventisca continuaba a este ritmo. Creo que tenemos que intentar llegar a la ciudad. No es que nadie venga a nosotros, dijo Tony, sin siquiera tratar de ocultar su enojo con las autoridades por aparentemente abandonarnos. No seas estúpido, ni siquiera llegarás a la puerta principal del parque con esto, respondió Margaret, la vecina de Tony. Tony tomó un sorbo de su té caliente, pensando en una respuesta mientras el viento y la nieve golpeaban el costado de su remolque. Ella tiene razón, Tony. Demonios. Vivo a 20 metros de tu remolque y casi me dan la vuelta. La nieve es demasiado profunda para conducir y no puedes ver la punta de tu nariz en eso, agregó Mike. Tony gruñó, más molesto que de acuerdo, pero no dijo nada más. Pasamos las siguientes horas juntos, bebiendo té y café caliente y jugando juegos de mesa. Acordamos que nos ayudaríamos unos a otros, ya los demás en el parque de casa rodante, tanto como pudiéramos. Nadie quería hablar de lo que sucedería si esta ventisca no se calmara pronto, pero estoy seguro que todos estábamos pensando en ello. Creo que voy a terminar la noche, gracias por el té, dije, mientras comenzaba a abrocharme los botones superiores de mi chaqueta. Sí, nosotros también, dijo Margaret, poniéndose de pie al unísono con su esposo John. Con eso, Mike, Sue y Phil también se pusieron de pie para irse. Asintieron y agradecieron a Tony por invitarlos. Entonces el generador de Tony se apagó. Sue emitió un pequeño chillido de miedo cuando el tráiler se vio repentinamente envuelto en una espesa oscuridad. Justo cuando llegaba a la puerta, se cortó la luz y pude ver a través de la pequeña ventana las luces de los remolques vecinos, apagándose una a una en medio de la ventisca, como velas apagadas. El exterior ahora estaba casi negro como boca de lobo, y el interior de alguna manera aún más oscuro. Después de 1 minuto más o menos, un débil resplandor iluminó el interior de la casa rodante de Tony, mientras algunos de los invitados sacaban sus teléfonos móviles y encendían su linterna. La luz creó sombras parpadeantes alrededor de la habitación y no logró penetrar completamente en las esquinas, pero aún así fue un alivio. Mike, quien estaba más cerca de la puerta, comenzó a moverse hacia la puerta y alcanzó la manija. No, no lo hagas, dije rápidamente, agarrando su brazo y apartándolo. Oye, ¿qué? Empezó a decir, pero se detuvo cuando me vio cerrar la puerta y poner mi dedo en mis labios. Algo no está bien, susurré. Todos los generadores no pueden apagarse así. Tenemos que estar callados y escuchar. Todos nos quedamos allí en silencio, escuchando el viento aullando afuera y el crujido del remolque. Fue entonces cuando escuchamos un leve golpeteo en la ventana. Todos nos giramos para mirar, pero estaba demasiado oscuro para ver algo afuera. «¿Hay alguien allá afuera?», Margaret llamó.
Su voz temblaba. No hubo respuesta. Solo el golpeteo se hizo más fuerte e insistente. Fue entonces cuando vimos la sombra fuera de la ventana, moviéndose y cambiando en la ventisca. Estaba claro que alguien o algo estaba afuera tratando de entrar. Fue entonces cuando Margaret repitió: «Hay alguien por ahí», solo que su voz provenía del exterior del tráiler. Giré la cabeza para mirar a Margaret y, en la habitación con poca luz, vi que la sangre se le escapaba de la cara y tenía los ojos muy abiertos por el terror. Alguien, algo, había imitado perfectamente su voz. Nos quedamos de pie, congelados en el lugar, sin hacer ruido. «Hay alguien allá afuera», la voz de Margaret otra vez, desde fuera del tráiler. Margaret emitió un gemido y se derrumbó en los brazos de John mientras sus piernas se volvían de gelatina. «¿Hay alguien allá afuera?». Esta vez la voz había bajado de tono. Todavía era su voz, pero sonaba más amenazante. «Es allá, alguien, afuera, allá». Luego sonó un estallido. Todos saltamos asustados cuando algo golpeó contra la puerta. Y nuevamente, esta vez la puerta se dobló un poco. Ahora más golpes y golpecitos a nuestro alrededor. Cada ventana, cada pared. Nuevamente otra embestida. Un tercer fuerte golpe contra la puerta. Un tercer fuerte golpe contra la puerta. Tony susurró con urgencia: «Necesitamos bloquear la puerta. Rápido. Encuentra todo lo que puedas para bloquearla». Nos pusimos en acción, agarrando todo lo que podíamos encontrar. Sillas, mesas, incluso los juegos de mesa que habíamos estado jugando antes. Trabajábamos frenéticamente con el corazón acelerado por el miedo, mientras los golpes en la puerta se hacían más fuertes e insistentes. Finalmente, habíamos apilado suficientes muebles contra la puerta para dificultar el paso de cualquier cosa. Tony rápidamente nos hizo un gesto para que nos moviéramos de la parte trasera del remolque, lejos de la puerta. Tropezamos unos con otros en la oscuridad, tratando de llegar a la parte trasera del remolque lo más silenciosamente posible. Los golpes y golpes en la puerta, la ventana y las paredes continuaron, volviéndose más frenéticos por segundo. Ahora también podíamos escuchar otros sonidos, gruñidos bajos y guturales que parecían provenir de múltiples fuentes. Nos acurrucamos en la oscuridad, escuchando los sonidos del exterior, temerosos de movernos o hacer ruido. Entonces, de repente se detuvo. Estaba tranquilo afuera, excepto por el sonido de la ventisca. Mientras escuchábamos, podíamos escuchar el sonido distante de otras voces, las de nuestros vecinos. Nos acercamos con cautela a las ventanas y miramos afuera. A pesar de la rápida caída de la nieve, pudimos observar figuras oscuras cerca de los remolques adyacentes, contorsionándose de manera poco natural, con sus movimientos bruscos y posturas encorvadas. Llamaban a nuestros vecinos. «No, no abran las puertas», me escuché susurrar, mientras observaba con horror cómo hacían exactamente eso. A través de la oscuridad y la nieve, observamos con horror cómo las figuras abrían las puertas y se zambullían en los remolques en medio de gritos de terror. «No», escuché gemir a Margaret, mientras nos quedábamos sentados, impotentes y escuchando los gritos ensordecedores de hombres, mujeres y niños, haciendo eco alrededor del parque de casas rodantes. Esta fue la noche más larga de mi vida. No puedo decir con certeza cuándo se escuchó el grito final, tal vez alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Abrumados por el terror, la tristeza y el agotamiento, dormitamos dentro y fuera del sueño. Uno por uno, despertamos a una quietud inusual que había estado ausente durante una semana. La ventisca finalmente había amainado y el sol asomaba a través de las últimas nubes. Nos tomamos nuestro tiempo, pero finalmente nos dirigimos a las ventanas. Mirando hacia afuera, vimos el parque y todos los remolques cubiertos por capas de nieve y
Nuestros vecinos, de pie en la nieve, mirando nuestro tráiler. Sus rostros se contorsionaron en una sonrisa siniestra y desconcertante que traicionaba un hambre en lugar de felicidad. Huimos del parque de casas rodantes, seguros de que nos perseguirían. Ellos que habían reemplazado a nuestros vecinos, pero no lo hicieron. Simplemente nos vieron huir de pie en la nieve, con la sonrisa aterradora plasmada en su rostro. Nunca volvimos al parque de casas rodantes. Abandonamos lo poco que teníamos y ahora todos tenemos una unidad compartida a 2 pueblos de distancia. Todavía está demasiado cerca para mí. Las noticias locales nunca informaron sobre los eventos de esa semana. Al menos no lo que sucedió con los residentes del parque de casas rodantes. Pero el canal meteorológico advierte que otra ventisca, posiblemente más severa que la anterior, está en camino. Nos hemos abastecido de suficientes suministros para un mes, incluso más si es necesario. Si se encuentra en el área cuando golpea la tormenta, le insisto que haga lo mismo y no abras tus puertas a nadie, especialmente no tú. La tasa de reembolso de algunos préstamos son espantosas. Al crecer, no teníamos mucho. Mi madre hizo todo lo posible para alimentar a 3 niños sin dinero. Cuando crecí y ella se enfermó y no pudo pagar las facturas médicas, tuve que tomar una decisión. Sentí que era mi responsabilidad como la mayor cuidarla después de que trabajó tan duro para nosotros. Empecé a trabajar como portero en un club de striptease que estaba conectado con una pandilla local, debido a que no podía conseguir ningún otro trabajo. He visto una buena cantidad de actividades ilegales, sin embargo, me mantuve al margen en su mayor parte. Mi madre comenzó a enfermarse y estuve a punto de preguntar sobre cualquier otro tipo de trabajo que hacer, los más ilegales. Luego supe que podía ganar algo de dinero rápido cuando descubrí el sistema de préstamo. Curiosamente, la red criminal de nuestra gran ciudad ofreció préstamos. Tenía la opción de solicitar 2 de los grandes, 5 de los grandes o 10 de los grandes. Sin embargo, pude pedir más, pero no se entregan con frecuencia. Los 10 grandes más mis ahorros cubrirían el costo médico y rápidamente descubrí dónde podía presentar una solicitud. Los procesos de solicitud tenían todas las preguntas normales, pero se agregaron más personales. Para ser considerado, debía enumerar cosas como su comida favorita o su idea para una cita. Las preguntas me dieron vueltas al principio, pero las llené todas a pesar de todo. También toman fotos de tu cara en diferentes ángulos y medidas corporales. Cuando se respondieron todas las preguntas y se archivaron las fotos, decidieron en unos días si usted es digno para el préstamo o no. Si lo aceptan, no es tan simple como pagarlo las altas tasas de interés. De hecho, ni siquiera les importa el dinero. Aceptar el sistema de préstamo significa poner tu cuerpo como garantía. Se puede pagar el préstamo, está libre de problemas. Si todavía debe dinero, incluso por unos pocos dólares, todavía tienen derecho a tomarlo. En cualquier momento, mientras aún deba dinero, podría desaparecer para no ser visto nunca más. Las personas que desaparecían a causa de los préstamos no ocurrían muy a menudo, y había muchos rumores sobre quién estaba detrás de todo esto y por qué. Seguramente hay una manera más fácil de traficar personas para que nadie adivine la verdadera naturaleza detrás de los préstamos. No me importaba yo mismo. Solo quería cuidar de mi madre. Con las facturas pagadas y ella en vías de recuperación, comencé a tomar turnos adicionales para pagar lo que debía. Me llevaba bien con algunas de las chicas que trabajaban en el club de striptease. Los acompañé a sus autos si era necesario y, a veces, los llevaba a casa a salvo, al final de la noche si no tenían otras opciones. Cuando Candy me pidió que la guiara por el estacionamiento, no lo cuestioné. Debería haber notado cómo actuó y que todavía estaba en medio de su turno.
Asumí que no se sentía bien y quería irse a casa a pasar la noche. Mantuve mi ojo en dos hombres que acechaban cerca de un grupo de autos en la oscuridad. Cuando comenzaron a moverse, rápidamente puse una mano en su pequeña cintura para guiarla de regreso al club. Salieron más hombres que no había visto antes, con pistolas levantadas. La protegí con mi cuerpo, lamentando no haber llevado un arma. Solo tú, uno habló, indicándome con el arma que me hiciera a un lado. Lo siento mucho, Candy susurró angustiada. Me di cuenta de que estos hombres estaban cobrando para el sistema de préstamo. No querían tener nada que ver con ella y le pidieron a Candy que me atrajera hacia la oscuridad. Le di una sonrisa tranquilizadora. No la culpé por participar en esto. Solo me alegré de que estuviera bien y que no la lastimaran. Me negué a moverme hasta que ella estuviera a salvo dentro del club. Unas manos ásperas me arrastraron hasta un coche, con un arma en mi espalda. No luché contra la venda que me tapaba los ojos. Podían tener más de un arma y no me gustaba la idea de que me golpearan con una pistola paralizante. Me superaban en número y estaba muerto si me resistía. Esto fue para lo que me inscribí cuando tomé el préstamo. Conocía el riesgo, pero aún estaba aterrorizado por lo que me iba a pasar. Por lo menos hice lo que quise y cuidé de mi madre. Con las manos atadas a la espalda, me empujaron dentro de un coche durante un largo viaje. Pusieron un poco de música baja de una cinta mixta de canciones aleatorias de diferentes listas de los 10 mejores del año. La lista interminable de canciones hacía difícil hacer un seguimiento de cuántas terminaban y cuánto tiempo conducíamos. Cuando finalmente estacionamos, no fue para dejarme sino para agarrar a otra persona. Esperé en un auto silencioso con dos hombres sentados a cada lado. Fueron lo suficientemente inteligentes como para no dejarme en paz. Pronto, otra persona quedó atrapada en el asiento trasero de la camioneta. Estaba sollozando y rogando que no se lo llevaran. Cualquier cosa que se le ocurrió para escapar, lo intentó. Desde patear los asientos y las ventanas, hasta que lo agarraron hasta lanzar ofertas para que nuestros captores lo perdonaran. Cuando nada funcionó, se instaló en un ataque de llanto agitado. Realmente no lo consideraba menos persona por su reacción. Debería ser una respuesta normal para este tipo de situación. En algún momento con cuidado le quité la venda de los ojos y él se la quitó sin que a los otros hombres les importara. Después de que no le quedaron más lágrimas, se fijó en mí. Con mi calma, al principio asumió que estaba con los secuestradores. ¿Cómo no estás luchando contra esto?, susurró un poco, demasiado alto. He hecho lo que quería hacer en la vida. Esto está bien, respondí tratando de contener mis propias emociones. No quería morir, pero no había mucho por lo que quedarme. Moviendo ligeramente la cabeza, supe que el otro hombre estaba sentado detrás de mí, pero no sabía quién más estaba dentro de la camioneta. Adentro, demasiado oscuro para ver realmente claramente, con la mitad de mi venda sobre mis ojos. Haré lo que pueda por ti, susurré esperando que solo él escuchara. Haré lo que pueda por ti, susurré esperando que solo él escuchara. No estaba bien que alguien como él quedara atrapado en todo esto. Si pudiera liberarlo, haría mi mejor esfuerzo. Nadie reaccionó a mi declaración porque pensaron que no tenía ningún poder para ayudar. Cuando la camioneta se detuvo, nos guiaron hacia afuera, el hombre tratando de luchar de nuevo mientras yo caminaba con piernas ligeramente temblorosas. Las vendas de los ojos se quedaron puestas. Los hombres ajustándole sobre mis ojos en el momento en que salimos de la camioneta. Con algunos problemas, me hicieron subir un tramo de escalones de piedra que resonaban mientras caminábamos. Escuché que terminaron teniendo que llevar al otro hombre pateando y gritando. Finalmente,
Nos llevaron a una habitación y nos dijeron que nos arrodilláramos. Me quitaron las vendas de los ojos y miré a mi alrededor para ver a dónde nos habían llevado. Una fila de hombres fuertemente armados se encontraba en la parte trasera de la habitación oscura, frente a las puertas, haciendo imposible escapar. A cada lado de mí había una persona de rodillas con las manos atadas a la espalda. 3 mujeres y 3 hombres, incluyéndome a mí. El de la furgoneta empezó a sollozar de nuevo. Los otros parecían demasiado asustados para hacerlo. El otro lado de la habitación estaba tan oscuro que no podíamos ver nada más allá de cierto punto. Pero lo escuchamos. Algo se acercó. Algo grande. Pasos pesados vinieron de la oscuridad con respiraciones profundas. Una risa tenue vino. El sonido que hace que mi cuerpo se sienta como hielo. Mi corazón se aceleró mientras mi mente pensaba en innumerables ideas de lo que podía venir hacia nosotros. Yo era el único que se quedó de rodillas. Algunos trataron de levantarse y correr, pero los hombres armados se acercaron y los forzaron a permanecer en el mismo lugar nuevamente. Los demás sollozaron a medida que la cosa se acercaba hasta que me pareció ver contorno vago de una gran bestia paseando en la oscuridad. Parpadeé. Luego un hombre reemplazó la imagen del enorme monstruo en la oscuridad. Parecía bastante guapo, pero de una manera un poco falsa. Con el pelo negro bien peinado, los ojos grises, nos miraron y sonrió. Una boca con dientes demasiado afilados, mirando por encima de las 6 aterradoras presas secuestradas. ¡Qué buen surtido esta vez! Es una pena que solo pueda elegir uno esta noche, dijo el hombre con una voz tan cariñosa que me enfermó. Los otros rápidamente encontraron esperanza, rogando que los dejara ir o que él eligiera a alguien más. Decir que las chicas eran más guapas que ellas mismas. Los hombres suplicaban que se llevaran a una de las niñas, y eso hizo que las 3 mujeres se volvieran contra ellos. Ni siquiera los hombres armados pudieron mantenerlos en silencio. Pronto se sumaron al ruido, haciendo que la habitación se llenara en un caos verbal. El hombre que nos miraba con ojos de cazador estaba complacido con el resultado. «Tómame», dije, mi voz atravesando el ruido. Todos se callaron, sorprendidos por la oferta. El hombre de los ojos grises escondió una sonrisa detrás del dorso de su mano. Al acercarme un paso, vi que estaba haciendo todo lo posible para limpiar las manchas de baba de las comisuras de su boca. Me sentí muerto de miedo. Lo que sea que quisiera hacer no iba a ser natural. Todavía no me arrepiento de haber hablado. Mantuve mi mirada en el suelo, incapaz de ver al hombre acercarse, y escuché sus zapatos pulidos golpeando el suelo frío, justo frente de mí. Miré el cuero reflectante hasta que se arrodilló, pantalones de vestir arrugados. Su cabeza se agacha para atrapar mi línea de visión. Su sonrisa tan amplia que no debería ser posible. Los dientes señalaron y por un segundo pensé que estaba mirando la cara de una criatura, algo entre un lobo y una rata. Agarrando un lado de mi cara, levantó mi cabeza para poder mirarme mientras estaba sentado sobre su rodilla. Ambas manos tiraron de mi cabello corto, obligándome a levantar la cabeza. Sus ojos ya no eran grises, sino casi plateados. «Ahora tú eres interesante. Estaría feliz de comerlos a todos». Su voz goteaba de emoción. Por un momento pensé que iba a presionar su boca llena de dientes puntiagudos sobre la mía, pero se detuvo retrocediendo. Nos obligó a mantener el contacto visual. «Dilo otra vez. Di que te entregarás, no solo tu vida, sino todo lo que eres. Si haces eso, no tocaré a ninguna de las personas en esta habitación». Su dulce voz me pone la piel de gallina. Quería rechazarlo. Mi estómago se retuerce y mi cuerpo tiembla. Preferiría morir en lugar de lo que él había planeado. Al principio me sentí tan asustado que casi me negué. Mientras miraba sus ojos plateados, sucedió algo extraño. Todo lo demás alrededor ha desaparecido. Todo lo que quedaba era ese profundo color plateado.
Mi mente no podía concentrarse en nada más mientras mis miedos se calmaban. Cuanto más lo miraba a los ojos, más entendía sobre él. Él era antiguo, incontables años, más antiguo que nuestro mundo. Venía de otro lugar, un lugar que los humanos nunca entenderían, y se había aburrido. Llevar a una persona a retorcer completamente su mente es lo más parecido al entretenimiento que pude encontrar. Su rostro se acercó al mío y sentí que me cambiaba en contra de mi voluntad. Para mi horror, quería que me llevara, para comerme hasta los huesos. Por más que lo resistí, cuanto más tiraba mentalmente, me matarían. Pero prometió que sería una mejor experiencia que cualquier ser humano debería poder tener. Una sola palabra me sacó del rastro y rompió cualquier poder que el hombre tuviera sobre mí. Me eché hacia atrás respirando con dificultad, casi enfermando cuando me soltó. Uno de los hombres armados se disgustó al ver a dos hombres mirándose de esa manera. Murmuró un insulto muy grosero en voz baja, sin darse cuenta de que todos en la habitación podían escucharlo. Una expresión oscura cruzó el rostro del hombre por un segundo. Se inclinó, su boca justo al lado de mi oreja. Quizás la próxima vez. Sus palabras hicieron que la parte de atrás de mi cuello se erizara. En un abrir y cerrar de ojos, el espacio frente a mí estaba vacío. A continuación vinieron voces sobresaltadas. Giré la cabeza para ver qué estaba pasando. Todos los que han sido secuestrados de repente eran libres. Cada uno de sus lazos se rompió misteriosamente al mismo tiempo. Algunos intentaron llegar a la puerta mientras los hombres armados se congelaban por lo que estaban viendo. El hombre que me quería devorar agarró al que lo insultaba, susurrando algo que hizo que su presa se pusiera pálida. El terrible rostro del monstruo brillaba de alegría. Con la boca imposiblemente ancha, la bajó sobre el tierno cuello expuesto para rasgar parte de él. La gente gritó y huyó. Yo era el único que se quedó a mirar. El cuerpo del pelinegro se retorció y se convirtió en algo tan alejado de la lógica que mi cerebro se negó a procesarlo por completo. Una criatura plateada con un hocico largo y poderoso que desgarraba el estómago de su víctima. De alguna manera, el hombre se mantuvo con vida. La sangre brotaba de su boca mientras observaba cómo sus propios órganos eran desgarrados y comidos. En lugar de desaparecer adolorido, el hombre parecía disfrutarlo mucho. Mi cabeza se sintió ligera al ver la expresión de ese hombre completamente destrozada. Esta criatura estaba haciendo que su comida disfrutara del dolor y de su muerte. Esto casi me pasó a mí, y un torrente de emociones vino con ese hecho. Observé la escena sangrienta. Un sentimiento terrible vino burbujeando. Me sentí un poco celoso y eso me enfermó. Un par de manos me sacaron del suelo y me sacaron por la puerta. Supuse que era el hombre llorando de la furgoneta que volvía a buscarme. Llamamos derramado afuera, frenético y mentalmente marcado por la noche. Llegar a casa, solo un borrón. Pensé que el otro chico me agradeció dócilmente por ofrecerme, pero no estaba seguro. Todo lo que podía pensar era lo cerca que había estado de la muerte esa noche y el terror que vino de cómo realmente me sentía al respecto. Pasaron las semanas mientras volvía a mi vida normal. Fingí como si el impulso oscuro que me atormentaba no estuviera allí, que salía a salvo, estaba bien y no corría ningún peligro. Fui a pagar mi préstamo, solo para descubrir que los que se tomaron como opción para ser comidos habían cancelado sus préstamos a cambio de su silencio. Ya no tenía la amenaza de ser arrebatado en ningún momento, o tenía alguna razón para volver a encontrarme con esa criatura. Si fuera alguien más, estaría feliz por eso. Esa noche corrompió mi mente de una manera que no pude combatir. Finalmente quebré y saqué otro préstamo. Ya estar en el sistema hizo que el proceso fuera más rápido. Los de la oficina a los que fui ni siquiera se sorprendieron. Dudaba que fuera la primera persona en hacer eso. Ahora es solo un juego de espera. Cada momento torturado mientras pensaba en ver a esa criatura de nuevo siendo destrozada. En cualquier momento, alguien vendría por mí. Hasta entonces,
Cuidé de mi madre y pasé tiempo con mi familia. Nunca les dije cómo la muerte se cernía sobre cada segundo de mi vigilia o cómo me sentía al respecto. Solo quiero hacer algunos recuerdos agradables con mi familia antes de desaparecer para siempre. Sinceramente, espero que nunca se enteren de lo que vi esa noche y cómo me cambió. Y si alguien escucha sobre el sistema de préstamos, entonces tal vez lo piensen 2 veces antes de registrarse. Hay algo peor que la muerte, algo así como vivir con el miedo a morir y sin embargo no poder controlarse uno mismo, yendo ansiosamente hacia ella. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden dejar su like y un comentario. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más historias como esta. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.